Hoy queremos hablarles sobre los trastornos de los párpados. Por eso nos acompaña en el estudio el día de hoy el oftalmólogo pediatra Álvaro Sanabria. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Muchas gracias, Daniela. Un placer estar aquí en tu programa y con tu audiencia compartiendo nuestras experiencias sobre párpados. Siempre es un gusto poderlos recibir. Esta es su casa. Bienvenido. Vamos a hablar sobre los trastornos de los párpados, pero primero vamos a hablar sobre la función que tienen. Sí, bueno, los párpados es una estructura membranosa muscular que recubre el globo ocular y que lo protege, ¿no? Pero además cumple una función muy importante, que es permitir que las lágrimas se dispersen perfectamente sobre la córnea, que es una superficie que se debe mantener lubricada. Es como dentro de un motor lo que sería la lubricación de los componentes para que no se recalienten. Entonces, los párpados tienen una función de protección y una función de lubricación del ojo. Nosotros cuando hablamos de los párpados también, por lo menos nosotros las mujeres hablamos de párpado móvil, hablamos del párpado en general cuando nos vamos a maquillar, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos sustancias de maquillaje en los párpados, ¿podríamos contaminar de cierta manera el ojo, por ejemplo? Sí, eso es importante porque no solamente contaminar, pues algunos productos, tú lo sabes perfectamente, pueden producir alergias en los ojos. Entonces, pues cada quien debe evaluar qué productos le producen alergia y si acaso requieren cambiar los productos por algunos que sean hipoalergénicos. Pero además, efectivamente, el maquillaje se contamina. Se contamina a veces con algunos gérmenes muy potentes, con algunos gérmenes muy agresivos que sí pueden producir infecciones crónicas en los ojos. Siendo los párpados esta barrera de protección y también que nos ayuda a distribuir las lágrimas, ¿cuáles son también las patologías más frecuentes que pueden ocurrir en ellos? Mira, como siempre nosotros tratamos de hacer clasificaciones, ¿ok? Tienes trastornos que son congénitos y trastornos que son adquiridos. Dentro de los trastornos congénitos, pues puedes nacer con ausencia del párpado parcial o total, tú puedes nacer con las pestañas hacia adentro, tú puedes nacer con las pestañas hacia afuera, puedes tener los párpados caídos o puedes tener incluso los párpados cerrados. Pero también tienes trastornos adquiridos, entre los más frecuentes la blefaritis, las inflamaciones e infecciones del borde de los párpados que producen una descamación. Tienes también caídas de los párpados que son adquiridas. Y también tienes esos trastornos de las pestañas que se pueden ver. Doctor, una pregunta sobre los llamados orzuelos. ¿Esos son trastornos del párpado? ¿Está dentro de la clasificación que nos acaba de explicar? Sí, efectivamente, dentro de los trastornos adquiridos tú puedes tener inflamaciones de las glándulas. Dentro de los párpados existen muchas glándulas, mínimo 40 glándulas en cada párpado superior e inferior, que van a estar eliminando un material que va a mantener lubricado el ojo, ¿ok? Dentro de ese material hay contenido sebáceo. Igual que la mantequilla de tu casa, la mantequilla si la pones en la nevera se pone dura, si la pones en calor se pone más cálida, igual que con cualquier contenido graso. Y ese contenido graso debe estarse liberando todo el tiempo por las glándulas. Cuando ellos se enquistan, se quedan encapsulados, se quedan dentro de la glándula y no pueden drenar, se forman los famosos orzuelos o si son otras glándulas se forman los chaláceos. Hablemos entonces de los mitos y realidades sobre los orzuelos. Por ejemplo, cuando estamos pequeños o esos mitos y realidades, vamos a ver si es verdad que al calentarnos el dedo y colocarlo en el orzuelo se va a desaparecer. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Es decir, el calor local es una de las primeras actividades que nosotros hacemos cuando tenemos una glándula que tiene el contenido obstruido. Es justamente lo que estaba hablando de la mantequilla. Claro, la gente antes lo hacía con el anillo, lo hacía con el dedo. Hoy en día de repente es más fácil hacerlo con una fomentera o con un criogel que lo has colocado en el microondas levemente o con una compresa húmeda, de tal manera de proveer calor, hacer que ese material esté un poco menos denso y permitir que el poro de la glándula abre y bota el contenido sebáceo que tiene adentro. Cuando nos dice que pueden utilizar estas fomenteras, criogel caliente o algunos paños húmedos calientes, ¿cómo hacer para usarlos de manera correcta y no hacer que entre algo más indebido en el ojo? Sí, yo siempre prefiero, incluso a veces el suero fisiológico viene en bolsitas de goma, calentarlas en el microondas. Eso es un material que no va a contaminar, que no va a hacer daño, que no va a explotar. Igualmente el criogel, si lo has calentado muy suavemente, evidentemente debería estar a una temperatura nunca mayor a 50 grados centígrados y que provea algo de calor al párpado, colocado 2 veces al día, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. A veces las personas tienen un beneficio cuando están en zonas de calor, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo, eso ayuda a que ese material se haga menos denso y pueda eliminarse.
Cuando hablamos de este problema o esta patología infecciosa dentro del párpado, muchas personas también sucede de que es como crónico la Sí. aparición de estos orzuelos e incluso ya no se quitan directamente con el calor. ¿Qué pasa con estos pacientes? Sí, fíjate, en realidad solucionar el orzuelo o solucionar un chalacio es relativamente sencillo. Vamos a colocar calor local, vamos a colocar antibióticos en el caso de que haya infección, vamos a colocar un poquito de esteroides o antiinflamatorios en el caso de que haya inflamación. Pero además de eso hay que buscar la causa, qué es lo que los está originando, sobre todo una persona que los tenga a repetición. Dentro de las causas, las más frecuentes son las blefaritis, que son las inflamaciones de las que estábamos hablando al principio, que son dermatitis seborreicas a repetición, que tienden a ser crónicas. También las alergias en los ojos, los defectos refractivos. Tienes una miopía, un astigmatismo elevado y tú sabes que tiendes a hacer así para mirar, fruncir los ojos. Eso cierra el orbicular, eso cierra las glándulas y evita que el contenido se libere. Entonces, todas esas patologías tienes que curarlas previamente a tratar el orzuelo y a tratar el chalacio, porque evidentemente si curas uno, van a seguir saliendo otros a repetición. Cuando hablamos de esto, el seguimiento oftalmológico es bastante importante, no solamente tratarlos en casa, y eso debemos aclararlo, porque no debemos solamente automedicarnos o tratar de solucionarlo solo en casa. Sí, porque volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una dermatitis seborreica en las pestañas que no estamos curando, que no le estamos haciendo seguimiento, que en ocasiones requiere un tratamiento un poco más agresivo, un tratamiento un poco más a largo plazo, no estamos resolviendo el problema. En ocasiones tenemos que hacer cirugía. En el caso de los chalazion, quedó la pepita, la persona no le gusta cómo se le ve, en realidad no le va a causar mayores problemas, pero estéticamente no es agradable y se puede hacer una cirugía. Pero efectivamente, como tú dices, sobre todo en los casos de dermatitis seborreica, en los casos de chalazion, en los casos de alergias oculares, tienes que hacerle un seguimiento a largo plazo.